El río era el lugar al que ibas cuando alguien te quería muerto. Y mientras Seren se hundía bajo el agua helada, con los pulmones ardiendo y sus miembros entumeciéndose, comprendió que su hermana siempre había deseado exactamente eso. El rostro de Lizara fue lo último que vio sobre la superficie, hermoso, sereno y completamente sin remordimientos. Las manos que la empujaron por el borde del acantilado habían sido firmes. Las palabras que la siguieron en su caída fueron aún más firmes. Deberías haberte quedado escondida, hermanita. Ahora padre por fin tendrá lo que quiere, y yo tendré lo que es mío. El frío lo engulló todo después de eso. La visión de Seren se oscureció. Su cuerpo dejó de luchar. La marca lunar en su omóplato ardía como un hierro candente, incluso mientras el resto de ella se congelaba. Esa maldita media luna plateada que la había convertido en una paria desde su nacimiento. La marca de una vidente, el linaje que traía la muerte a cualquier alfa lo suficientemente tonto como para reclamar a una. Se suponía que debía morir escondida, soltera, sin pareja, olvidada. En cambio, moría en un río, desechada como basura por la hermana que una vez amó. O al menos, debería haber muerto. Pero entonces, unas manos se hundieron en el agua. Eran enormes, increíblemente cálidas, y la arrastraron hacia un aire que ya no deseaba. Cuando los ojos de Seren se abrieron en la orilla helada del río, tosiendo agua y apenas con vida, se encontró mirando un rostro tallado en el invierno mismo. Cabello pálido, ojos grises, una mandíbula tan afilada que podría cortar cristal. El rey Alfa de Baldrus miró su cuerpo roto y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Esta ahora es mía. Su corte lo llamaría loco. Sus consejeros lo llamarían suicidio político. Su propia familia lo llamaría imposible. Pero Caleum dejó sus términos claros en menos de una hora. Se casaría con ella, la protegería, le daría un título y una corona. Nunca le preguntaría sobre la marca que mantenía oculta bajo su ropa. Pero había una condición. Nunca la amaría. Ninguno de los dos entendió cuán imposible sería esa promesa. La mañana había comenzado con una traición disfrazada de hermandad. «Ven a caminar conmigo», había dicho Lizara, con una sonrisa suave y una voz gentil. «Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos, solo nosotras dos. Seren debería haberlo sabido. En 19 años viviendo en la casa Fen, su hermana mayor nunca había buscado su compañía voluntariamente. Lizara era la hija legítima, la hermosa, la heredera que su padre realmente reconocía. Seren era la sombra que se movía por los pasillos de los sirvientes y comía sola en su habitación. Pero la esperanza era una criatura terca. Sobrevivía incluso en lugares donde no tenía derecho a existir. Así que Seren había seguido a su hermana a través de los terrenos cubiertos de nieve, más allá de las puertas de hierro de la mansión, y hacia los antiguos bosques que bordeaban las tierras de su padre. Lizara había hablado de cosas sin importancia: el clima, el próximo baile de invierno, los nobles visitantes de los territorios del este. Habló hasta que llegaron al desfiladero del río. Seren recordaba haberse detenido en el borde, mirando las turbulentas aguas negras 40 pies más abajo. El hielo se aferraba a las rocas. La corriente era violenta, alimentada por el deshielo de las montañas. «Hermoso, ¿no es así?», había dicho Lizara. Luego la empujó. No hubo advertencia ni confrontación dramática, solo 2 manos plantadas firmemente entre los omóplatos de Seren. Y entonces estaba cayendo. El agua golpeó como un muro de cuchillos. El frío no era frío, era la aniquilación. Cada nervio en el cuerpo de Seren gritó a la vez, y luego dejaron de gritar por completo porque no quedaba nada que sentir. Intentó nadar. La corriente se rió de sus esfuerzos. Intentó respirar. El agua tenía otras ideas, y a través de todo, un pensamiento ardía más brillante que los demás. Ella hizo esto por él, por Lord Brennan, el prometido de Lizara, el partido que su padre había arreglado hacía 3 meses, el hombre que había cometido el error de ser amable con Seren una vez, solo una vez, y ese único momento de calidez había sido suficiente para encender los celos de su hermana en algo asesino. Seren no lo había querido.
No había querido a nadie. Sabía lo que era. La marca lunar en su omóplato garantizaba que nunca se casaría, nunca se emparejaría, nunca conocería el toque de un alfa sin maldecirlo a muerte. Pero Lizara no le había creído. Lizara veía amenazas en todas partes, especialmente en la medio hermana que nunca quiso que existiera. Voy a morir, pensó Seren mientras la oscuridad la arrastraba. Voy a morir, y nadie sabrá nunca lo que realmente pasó. Su cuerpo golpeó algo duro bajo el agua, una roca, un tronco sumergido. No pudo distinguirlo, y el impacto le sacó el último aire de los pulmones. Sintió la marca lunar ardiendo contra su piel, más caliente que nunca. Y luego no sintió nada en absoluto. El calor fue lo primero que registró. Un calor imposible envolviendo su caja torácica como bandas de hierro. Presión, movimiento, la sensación de ser levantada, llevada, acunada contra algo sólido y ardiente como un horno. Estoy muerta, pensó Seren. Así debe sentirse la muerte. Pero la muerte no venía con el rasguño de la lana contra su mejilla. La muerte no olía a pino y humo de leña y algo más profundo, almizclado y distintivamente masculino. La muerte no tenía un latido de corazón retumbando contra su oído. Los ojos de Seren se abrieron de golpe. Estaba en los brazos de alguien, alguien enorme. El bosque giraba sobre ella, ramas cargadas de nieve, cielo gris, el rugido distante del río en el que casi había muerto. Su pecho se contrajo y convulsionó hacia adelante, vomitando agua sobre el suelo que de repente estaba debajo de ella. Unas manos le sujetaron el pelo, las mismas manos increíblemente cálidas que la habían sacado del agua. «Respira», ordenó una voz. Masculina, profunda, fría como el hielo del que acababa de escapar, a pesar del calor de su tacto. Lentamente, te has tragado la mitad del río. Seren tosió hasta que su garganta se sintió en carne viva, hasta que sus costillas gritaron en protesta, hasta que no quedó nada que expulsar. Solo entonces levantó la vista, y su respiración se detuvo por una razón completamente diferente. El hombre agachado frente a ella no era un hombre en absoluto. Era algo más, algo antiguo y depredador envuelto en piel humana. El cabello rubio pálido caía más allá de sus hombros, oscurecido por el agua del río. Su rostro era todo ángulos agudos y belleza brutal, pómulos que podían cortar, una mandíbula tallada en granito. Pero fueron sus ojos los que la mantuvieron congelada. Grises. No el gris suave de las nubes matutinas, sino el gris del hierro helado, de algo vasto e implacable y completamente desprovisto de calor. Ojos de Alfa, el lobo de Seren, la criatura débil y reprimida que las ataduras de su padre casi habían estrangulado, gimió en reconocimiento y terror porque conocía esa cara. Todos en los territorios del norte conocían esa cara. Kaleum, el rey alfa de Baldrus, el gobernante más joven en unir a las manadas de lobos, el hombre al que llamaban el rey del invierno porque a donde quiera que iba, el calor parecía morir. Tú, comenzó ella, con la voz convertida en un graznido arruinado. Viva, terminó él. Gracias a mí. Su mirada la recorrió. Clínica, evaluadora, completamente impersonal. ¿Puedes ponerte de pie? Seren lo intentó. Sus piernas se doblaron de inmediato. Él la atrapó antes de que golpeara el suelo, con un brazo rodeando su cintura, y ella jadeó por el contacto. El calor de su cuerpo era antinatural, quemando a través de su ropa mojada. Eso sería un no, observó él. Detrás de él, Seren se dio cuenta de otras figuras. Guardias con armaduras de cuero negro que llevaban el sello del lobo plateado de Baldrus. Caballos que pateaban impacientemente en la nieve. Un grupo de caza. Se dio cuenta de que él había estado cazando cuando la encontró. Uno de los guardias dio un paso adelante, con expresión preocupada. Su Majestad, deberíamos dejarla en el pueblo más cercano. ¿Podemos enviar a alguien a...? No. La única palabra silenció todo. Incluso el viento pareció detenerse. Los ojos de Kaleum no se habían apartado del rostro de Seren. De cerca pudo ver las sombras bajo ellos, el poro de su piel, a pesar del calor que irradiaba. Algo andaba mal con él, algo fundamental. Su Majestad, intentó de nuevo el guardia.
Claramente es de la nobleza menor. Casa Barín, si reconozco el escudo en su capa, su familia puede... Su familia la arrojó a ese río. La voz de Caleum llevaba la certeza absoluta de un hombre que lo había presenciado él mismo. Observé desde la cresta. Las palabras golpearon a Seren como un segundo ahogamiento. Él había visto. Lo había visto todo, y aún así la había sacado. ¿Por qué? El rey Alfa respondió a su pregunta no formulada enderezándose a su altura completa, fácilmente una cabeza más alto que cualquiera de sus guardias, y mirando a sus hombres con esos ojos de tormenta helada. Ella no tiene a dónde ir, nadie que la reclame. Una pausa. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Así que lo haré yo. Los rostros de los guardias palidecieron. Los caballos se movieron nerviosamente. Incluso el viento pareció retroceder. Su Majestad, suspiró el primer guardia, no puede simplemente reclamar a una mujer que encontró en un río. Soy el rey Alfa. Caleum levantó a Seren en sus brazos como si no pesara nada, y ella estaba demasiado sorprendida para protestar. Puedo hacer lo que desee. Se giró hacia los caballos, llevándola a través de la nieve como si fuera algo precioso en lugar de algo desechado. Esta, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ahora es mía. Y Seren, medio ahogada y apenas consciente, sintió la marca lunar en su omóplato arder con una advertencia que estaba demasiado agotada para entender. ¿Qué has hecho? Quería gritarle. ¿Qué nos has hecho a los dos? Pero la oscuridad la reclamó antes de que pudiera hablar. Seren se despertó en pedazos. Primero el calor. Estaba rodeada de él. Pieles debajo de ella, mantas sobre ella. Un fuego crepitando en algún lugar cercano. El frío que se había hundido en sus huesos junto al río se había ido, reemplazado por un calor somnoliento y pesado. Segundo, la suavidad. La cama debajo de ella era la cosa más lujosa que jamás había sentido. No el colchón delgado y las sábanas gastadas de su habitación en la casa Fenn, sino una comodidad genuina rellena de plumas. El tipo de cama que solo había visto desde las puertas mientras los sirvientes limpiaban las habitaciones de Lizara. Tercero, el silencio. Sin insultos susurrados de los guardias que pasaban, sin risas ahogadas de los amigos de su hermana, sin pasos deliberadamente pesados fuera de su puerta para recordarle que no era bienvenida. Solo paz, solo quietud. Los ojos de Seren se abrieron de golpe y la paz se hizo añicos. La habitación era enorme. Muros de piedra suavizados por tapices que representaban lobos plateados corriendo por la nieve. Ventanas arqueadas que dejaban entrar la luz gris de la tarde. Muebles tallados en madera oscura, elegantes y antiguos, y claramente valían más que todo lo que su padre poseía combinado. Esta no era su habitación. Este no era su hogar. Este no era ningún lugar en el que hubiera estado antes. Los recuerdos volvieron en fragmentos. El río, el frío, el ahogamiento, y luego Caleum. Seren se sentó tan rápido que la habitación giró. Se aferró a las mantas contra su pecho, de repente consciente de que su vestido arruinado había sido reemplazado por un camisón limpio. Alguien le había cambiado la ropa. Alguien había visto. Su mano voló a su omóplato, presionando contra la tela. La marca lunar pulsaba bajo su palma, caliente e insistente, todavía oculta, todavía cubierta. Por ahora, susurró su mente. Pero si alguien la ve... Un golpe en la puerta hizo que su pulso se detuviera. El rey solicita su presencia. Una voz de mujer llamó, formal, neutral. He traído ropa. ¿Puedo entrar? La voz de Seren no salía. Logró un sonido débil que aparentemente contó como permiso porque la puerta se abrió para revelar a una mujer mayor vestida de sirvienta. Cabello gris recogido severamente. Ojos agudos que evaluaron a Seren con eficiencia profesional. Bien, dijo la mujer, estás despierta. Su Majestad comenzaba a preguntarse si dormirías toda la semana. Se acercó a la cama y colocó prendas en una silla cercana. Un vestido simple pero bien hecho en azul oscuro. Ropa interior, un par de botas suaves. Soy Helga. Te atenderé durante tu estancia. ¿Durante tu estancia? Las palabras implicaban temporalidad. Eso era bueno.
Eso significaba que no estaba atrapada aquí, excepto que no tenía a dónde más ir. ¿Dónde? La voz de Seren se quebró. Tragó y lo intentó de nuevo. ¿Dónde estoy? En la fortaleza de Baldrus, la sede del rey Alfa. Helga comenzó a colocar la ropa con movimientos enérgicos. Has estado inconsciente durante 2 días. Los sanadores dicen que casi mueres. 2 días. La mente de Seren daba vueltas. 2 días aquí, en el castillo del rey del invierno, con su marca oculta solo por la ropa que le habían puesto. Necesito irme, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Por favor, si pudiera ayudarme a llegar al pueblo más cercano, puedo irme. Las cejas de Helga se alzaron. Su majestad te ha reclamado. ¿A dónde irías exactamente? Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Reclamada. Recordó que él dijo eso junto al río. Había pensado que era un delirio, su cerebro moribundo inventando cosas imposibles, pero había sido real. No puede, comenzó Seren. Sí puede. La voz de Helga se suavizó ligeramente. Es el rey Alfa, niña. Puede hacer lo que le plazca. Señaló la ropa. Ahora vístete. No le gusta que lo hagan esperar. Los pasillos de la fortaleza de Baldrus parecían diseñados para intimidar. Techos altos, ventanas estrechas que dejaban entrar más frío que luz, suelos de piedra que resonaban con cada paso. Guardias apostados en cada intersección, sus rostros impasibles, sus ojos siguiendo los movimientos de Seren, mientras Helga la guiaba más adentro del castillo. Se sentía como una prisionera siendo escoltada a su ejecución. Tal vez lo soy, pensó sombríamente. Tal vez vio mi marca. Tal vez todo esto es una farsa antes de que me mate. Las historias sobre las videntes eran claras. Eran criaturas malditas. Su linaje estaba contaminado por una magia que no pertenecía a la especie de los lobos. Cualquier alfa que reclamara a una vidente moriría en el plazo de 1 año. Se marchitaría desde adentro, consumido por visiones que no podía controlar. Su padre se lo había dicho todos los días de su vida. Por eso la habían escondido, por eso nunca la habían presentado en la corte, por eso le habían prohibido dejar que un alfa viera lo que realmente era. Y ahora, el alfa más poderoso de los territorios del norte la había sacado de un río y la había reclamado como suya. La crueldad de la situación casi la hizo reír. Había sobrevivido al intento de asesinato de Lysara solo para enfrentar un tipo diferente de muerte. Más lenta quizás, pero igual de inevitable. Helga se detuvo ante un conjunto de enormes puertas de roble con bandas de hierro y talladas con motivos de lobos. El estudio del rey, dijo. Entra, te está esperando. Las manos de Seren temblaban mientras alcanzaba el pomo. Has enfrentado cosas peores, se dijo a sí misma. La crueldad de Lysara, el odio de padre. 19 años escuchando que no deberías existir. ¿Qué es un monstruo más? Abrió la puerta y entró. El estudio era más cálido que los pasillos, con un fuego ardiendo en una enorme chimenea que dominaba una pared. Estanterías se extendían hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Mapas cubrían una mesa central, sujetos por figurillas de lobos talladas. Y de pie junto a la ventana, a contraluz de la gris luz invernal, estaba Caleum. Se giró cuando ella entró, y la respiración de Seren se detuvo por segunda vez desde que lo conoció. Vestía de manera sencilla, pantalones negros, una camisa blanca desatada en el cuello, pero la sencillez no podía disminuir lo que era. El poder irradiaba de él como el calor del fuego. Su cabello pálido estaba recogido hacia atrás, revelando la afilada arquitectura de sus rasgos. Era hermoso, terriblemente, fríamente hermoso, y absolutamente letal. Estás despierta, observó. Su voz era la misma que recordaba, profunda y distante. El invierno hecho sonido. Seren hizo una reverencia, con las piernas aún inestables. Su Majestad, siéntate. Señaló una silla cerca del fuego. Antes de que te derrumbes de nuevo. Ella se sentó. No porque él lo hubiera ordenado, sino porque sus rodillas realmente sentían que podrían doblarse. El calor del fuego se filtró en sus músculos doloridos, y tuvo que luchar para no suspirar de alivio. Caleum permaneció de pie. Sus ojos grises la recorrieron, evaluando, catalogando,
y ella se sintió expuesta a pesar de estar completamente vestida. Has estado inconsciente durante 2 días, dijo. El río casi te mata. Unos minutos más en esa agua y lo habría hecho. Gracias, logró decir Seren, por salvarme. No te salvé por amabilidad. Las palabras fueron planas, factuales. Te salvé porque tengo un uso para ti. Algo frío se instaló en el estómago de Seren. Uso. Caleum se alejó de la ventana, rodeando la habitación como un depredador evaluando a su presa. Necesito una esposa, alguien que dé herederos, alguien que esté a mi lado en funciones oficiales y satisfaga las demandas del Consejo de que asegure la sucesión. Su Majestad, seguramente hay mujeres nobles. Las mujeres nobles vienen con familias, interrumpió, con conexiones políticas, con expectativas. Se detuvo directamente frente a su silla, mirándola con esos ojos grises como glaciares. Tú vienes sin nada. Las palabras deberían haber sido un insulto. En cambio, se sintieron como una extraña clase de libertad. Vi a tu hermana empujarte a ese río, continuó Caleum. Vi la expresión de su rostro. No hubo vacilación ni remordimiento. Una pausa. Tu familia te quiere muerta. No vendrán a buscarte. No harán demandas. No interferirán. La emoción se cerró alrededor de la tráquea de Seren. Me quieres porque soy desechable. Te quiero porque no eres complicada. Se agachó frente a su silla, poniendo sus rostros al mismo nivel, y ella resistió el impulso de retroceder. De cerca, pudo ver las sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Serás mi esposa, mi reina. Me darás hijos y aparecerás a mi lado cuando sea necesario. A cambio, tendrás seguridad, comodidad y protección. Y si me niego, entonces haré que mis guardias te escolten al pueblo más cercano. Su expresión no cambió. Donde tu familia eventualmente te encontrará. Donde tu hermana terminará lo que empezó. El fuego crepitaba afuera. El viento aullaba contra las ventanas. Seren entendió que no le estaban dando una opción. Le estaban dando una piedad disfrazada de opción. Deberías saber, dijo con cuidado, que no soy... No necesito saber, Caleum se enderezó, interrumpiéndola con la misma autoridad casual que había mostrado junto al río. Cualesquiera que sean los secretos que escondes, guárdatelos. No tengo interés en tu pasado, tu familia o tus razones para cubrirte de vergüenza. ¿Cubrirme de...? Seren se detuvo. Había estado usando mangas largas desde que despertó. El camisón la cubría hasta las muñecas y el cuello. Él se había dado cuenta. Por supuesto que se había dado cuenta. Todos esconden algo, dijo Caleum. Descubrirás que soy bastante bueno para no mirar. Ella lo miró fijamente, buscando la trampa, la crueldad, el motivo oculto, pero su aroma no revelaba nada. Su expresión estaba completamente cerrada, perfectamente controlada. Hay una última condición, dijo, moviéndose hacia su escritorio. Tomó un documento, un contrato, se dio cuenta ella y se lo extendió. Nunca te amaré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, crudas y frías. No puedo permitirme el sentimentalismo, continuó Caleum. No fingiré un afecto que no siento. Serás mi esposa de nombre y deber, nada más. ¿Está entendido? Seren tomó el contrato con los dedos entumecidos. Me está ofreciendo todo lo que nunca me atreví a desear, pensó. Seguridad, protección, una vida donde nadie me arrojará a los ríos ni me dirá que no debería existir. Y todo lo que tengo que hacer es aceptar que nunca seré amada. Eso era fácil. Nunca había esperado amor, ni siquiera había esperado sobrevivir tanto tiempo. Entiendo, dijo en voz baja. Una grieta apareció en su compostura. Sorpresa quizás, o confusión. No vas a discutir, exigir un cortejo, llorar por romance. Su Majestad Seren encontró su mirada con firmeza. Vengo de una familia que intentó asesinarme. Un matrimonio sin amor con un rey que me dejará en paz suena como el paraíso. Por un largo momento, Caleum simplemente la miró fijamente. Luego, tan débilmente que casi se lo pierde, la comisura de su boca se movió. Firma el contrato, dijo. La boda será en 3 días. Seren firmó.
Mientras le devolvía el documento, Caleum habló de nuevo. Una cosa más, tu familia cree que estás muerta. Me he asegurado de que no les llegue ninguna noticia de tu supervivencia. Sus ojos se encontraron con los de ella con fría intensidad. Déjalos sentirse seguros en su crueldad. Cuando llegue el momento, su ajuste de cuentas será aún más completo. Seren sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno de afuera. No solo la estaba protegiendo, estaba planeando algo. Algo que haría que su padre y su hermana pagaran por lo que habían hecho. Y en lugar de miedo sintió algo inesperado. Gratitud. Gracias, Su Majestad, susurró. La marca lunar ardía contra su omóplato, una advertencia que aún no podía entender. Pero por primera vez en 19 años, Seren sintió algo que podría haber sido esperanza. La sala del consejo estaba diseñada para la intimidación. Una larga mesa de madera negra pulida dominaba el centro de la habitación, rodeada de sillas de respaldo alto, ocupadas por hombres que parecían tallados en la misma piedra que las paredes del castillo. Antiguos tapices representaban la sangrienta historia de Valdrus. Batallas ganadas, enemigos conquistados, lobos corriendo con la boca roja por la nieve. Ventanas estrechas dejaban entrar rendijas de luz gris, y a la cabeza de la mesa se sentaba Caleum, quieto como una estatua, observando a Seren entrar con esos impenetrables ojos de invierno. La habían convocado una hora después de firmar el contrato. El consejo debe aprobar el matrimonio, le había explicado Helga, vistiéndola con un traje de terciopelo verde oscuro que la cubría desde el cuello hasta la muñeca. Es tradición. Tradición, como si la tradición significara algo cuando el rey Alfa ya había decidido. Pero Seren había aprendido hace mucho tiempo que los hombres poderosos disfrutaban de sus rituales. Así que caminó hacia la sala del consejo con la cabeza alta, las manos firmes a los costados y su marca lunar oculta bajo capas de tela y oración. Lady Seren de la Casa Fen, anunció el mayordomo, futura esposa de su majestad, el rey Alfa Caleum de Valdrus. Los susurros estallaron de inmediato. Casa Fen, eso es apenas nobleza menor. Nunca la he visto en ninguna función de la corte. Mira qué delgada es, medio muerta de hambre. Si me preguntas, el rey podría haber tenido princesas. ¿Por qué está? Seren siguió caminando. Había sobrevivido a 19 años de susurros. Estos no eran nada nuevo. Se había colocado una silla cerca del extremo de la mesa de Caleum, no a su lado, pero lo suficientemente cerca como para sugerir proximidad. Se movió hacia ella, pero antes de que pudiera sentarse, una voz cortó los murmullos. «Detente». El que hablaba era un hombre mayor, de hombros anchos y cabello plateado, con el porte de alguien que había pasado décadas dando órdenes. Lord Comandante Balco, supuso Seren, basándose en el rápido informe de Helga. Jefe del consejo y segundo en autoridad solo después del rey. Balco se levantó de su silla, su fría mirada fija en Seren. Antes de que esto vaya más lejos, debo objetar. Los susurros murieron. Incluso el fuego pareció aquietarse. La expresión de Caleum no cambió. ¿Objetar a qué? A este acuerdo. Balco señaló a Seren con desdén. Su Majestad no puede tener la intención seria de hacer de esta chica su reina. No tiene dote, ni conexiones políticas, ni un estatus digno de mención. Su labio se curvó. Fue sacada medio muerta de un río por su partida de caza. Es caridad, no una consorte. Seren sintió las palabras como golpes, pero mantuvo el rostro inmóvil. Has oído cosas peores, se recordó. Padre te llamó una abominación. Lysara te llamó un desperdicio de aliento. Esto no es nada. ¿Has terminado?, preguntó Caleum. La mandíbula de Balco se tensó. Su Majestad, he servido a 3 reyes. Tengo derecho a aconsejar. Tienes derecho a aconsejar. La voz de Caleum se mantuvo nivelada, pero algo frío se deslizó en ella. No a objetar. Hay una diferencia. Entonces déjame aconsejar. Balco dio un paso hacia Seren, estudiándola como algo que hubiera encontrado en la suela de su bota. Chica, ¿qué escondes? La sangre le subió a los oídos a Seren. El vestido que llevas cubre cada centímetro de piel, excepto tu cara y tus manos. Balco la rodeó lentamente,
y ella tuvo que obligarse a no girar, a no proteger su espalda donde yacía oculta la marca. Has estado aquí 2 días y nadie te ha visto sin una cobertura completa. Incluso los sanadores informaron que te negaste a quitarte la ropa interior para el examen. Lo sabe, pensó Saren, con el pánico creciendo. Sospecha algo. Quizás es modesta, sugirió uno de los otros consejeros. Quizás esconde algo. Balco se detuvo directamente frente a ella. Cicatrices, deformidades, una marca de apareamiento de otro alfa. Sus ojos se entrecerraron. Dime, chica, ¿qué hay debajo de toda esa tela? Saren abrió la boca, pero no salieron palabras. La marca ardía contra su omóplato, tan caliente que se preguntó si el calor se vería a través del terciopelo. «¡Di algo!», se gritó a sí misma. «Cualquier cosa». Pero antes de que pudiera hablar, Caleum se movió. No se levantó dramáticamente ni alzó la voz. Simplemente se inclinó hacia adelante en su silla y la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. «Lord Comandante», dijo en voz baja, «¿está interrogando a mi futura esposa?» Balco palideció. «Su Majestad, yo simplemente te excediste». Los ojos grises de Caleum se habían vuelto planos, muertos, como estanques congelados que cubren algo peligroso debajo. «El cuerpo de esta mujer no es asunto tuyo. Sus secretos no son de tu incumbencia, y su valía para ser reina no es tu decisión. El Consejo siempre ha tenido voz en los matrimonios reales. El Consejo tiene voz cuando yo elijo escucharla». Caleum se levantó e incluso Balco dio un paso atrás. «He elegido a esta mujer. La he reclamado. Cuando se convierta en mi esposa, cualquier insulto hacia ella será un insulto hacia mí». Miró alrededor de la mesa, encontrando los ojos de cada consejero a su vez. «¿Me he explicado?» Silencio. Silencio absoluto y aterrorizado. «¿Me he explicado?», repitió Caleum más suavemente esta vez, lo que de alguna manera lo hizo peor. «Sí, Su Majestad». Los consejeros murmuraron uno tras otro. Balco fue el último en hablar. Su rostro había pasado de pálido a sonrojado, la humillación y la furia luchando en su expresión. «Sí, Su Majestad». «Bien». Caleum se volvió hacia Saren. «Por favor, siéntate». Ella se sentó. Durante la siguiente hora, el consejo discutió los arreglos de la boda, las implicaciones diplomáticas y los anuncios públicos. Saren apenas escuchó nada de eso. Su pulso todavía estaba acelerado desde el momento en que Balco la había rodeado, por el conocimiento certero de que su secreto casi había sido expuesto. Pero debajo del miedo había algo más, algo cálido y desconocido. «Me defendió», pensó, observando a Caleum por el rabillo del ojo. Su rostro era inexpresivo, su atención fija en algún detalle menor sobre las listas de invitados. No preguntó por qué me escondía. Simplemente me protegió. No significaba nada, se dijo a sí misma. Él había dicho que quería una esposa sin complicaciones. Dejar que Balco expusiera sus secretos sería muy complicado. Esto era pragmatismo, política, estrategia. Pero cuando la reunión finalmente terminó y los consejeros salieron, lanzándole miradas curiosas y hostiles en igual medida, Caleum la tomó del brazo. Su toque era cálido, tan cálido, a pesar de la frialdad que parecía irradiar de todo lo demás en él. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja. «La mayoría de las mujeres se habrían desmoronado. No soy la mayoría de las mujeres». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su máscara se deslizó por un momento. «¿Interés, diversión?» «No», dijo lentamente. «Estoy empezando a ver eso». Le soltó el brazo y retrocedió, y el calor se desvaneció de inmediato, reemplazado por su habitual compostura gélida. «La boda es en 3 días», dijo. «Después de eso serás reina. Tendrás autoridad, protección y poder». Una pausa. «Intenta que Balco no te intimide. Es una reliquia que confunde la crueldad con la fuerza». «¿Y con qué la confundes tú?», preguntó Saren. La pregunta los sorprendió a ambos. Vio los ojos de Caleum ensancharse fraccionalmente antes de que la máscara volviera a su lugar. «Con nada», dijo. «No confundo nada. Veo exactamente lo que son las cosas». Luego se giró y se fue,
dejándola sola en la sala del consejo con nada más que sombras y el aullido distante del viento contra la piedra. Pero mientras Seren lo veía irse, no pudo evitar la sensación de que el rey alfa de Valdrus estaba mintiendo. No a ella, a sí mismo. Esa noche, Seren soñó que se ahogaba. El río estaba más frío que antes, más oscuro, y esta vez ninguna mano se extendió para salvarla. Se hundió y se hundió y se hundió, la marca lunar en su omóplato ardiendo como una estrella. Y en algún lugar muy por encima, escuchó a Lizara reír. Se despertó jadeando, enredada en las sábanas, su camisón empapado de sudor. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego los muros de piedra se registraron. El fuego moribundo en la chimenea. El débil olor a pino y nieve. Valdrus. Estaba en Valdrus. Estaba a salvo. Por ahora, susurró su mente, hasta que descubran lo que eres. Seren presionó una mano en su omóplato. La marca estaba cálida bajo su palma. No ardía, pero estaba presente, consciente, como si supiera algo que ella no. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, la nieve caía en espesas cortinas, cubriendo los terrenos del castillo de Blanco. La luna estaba llena esa noche, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras incluso a través de la tormenta. Un movimiento llamó su atención. Muy abajo en el patio, una figura caminaba sola por la nieve. Alto, de hombros anchos, cabello pálido que atrapaba la luz de la luna. Caleum. Estaba descalzo, vistiendo solo pantalones delgados a pesar de la temperatura helada. Y estaba fumando. No, no fumando. El vapor se elevaba de su piel cuando los copos de nieve aterrizaban y se derretían de inmediato. El calor de su cuerpo era tan intenso que creaba una pequeña esfera de calor a su alrededor, visible como un brillo en el aire helado. Eso no es normal, pensó Seren. Los alfas son calientes, pero no así. Lo vio pasear por el patio como un animal enjaulado. De un lado a otro, de un lado a otro, sus manos se apretaban y se abrían a los costados. Una vez se detuvo e inclinó el rostro hacia el cielo, e incluso desde esa distancia pudo ver la tensión en su cuerpo, el dolor, porque eso es lo que parecía. No inquietud o insomnio, sino dolor, como si algo dentro de él estuviera ardiendo y no pudiera detenerlo. Todos esconden algo, le había dicho. Descubrirás que soy bastante bueno para no mirar. Pero Seren estaba mirando ahora, y lo que vio fue a un hombre atormentado, de pie solo en una tormenta de nieve a medianoche, porque la alternativa era de alguna manera peor. Presionó la palma de su mano contra el frío cristal de la ventana. ¿Qué escondes, Caleum de Valdrus?, se preguntó. ¿Qué podría herir al rey Alfa? La marca lunar ardía contra su omóplato, una advertencia que no entendía. Y en algún lugar del castillo, un lobo aulló. La catedral de Valdrus había estado en pie durante 600 años. Sus agujas perforaban el cielo invernal como colmillos congelados. Sus muros estaban tallados en piedra tan antigua que se había vuelto negra con la edad. En el interior, las velas parpadeaban en candelabros de hierro, proyectando una luz vacilante sobre los bancos llenos de nobles que habían viajado desde todos los rincones de los territorios del norte para presenciar lo imposible. El rey Alfa se casaba con una don nadie. Seren se paró en la entrada, sus manos temblando dentro de guantes de seda blanca. El vestido de novia con el que Helga la había vestido era hermoso. Tela plateada que atrapaba la luz de las velas, un corpiño ajustado, una cola que susurraba contra los pisos de piedra. Pero lo que más importaba era lo que cubría. Cuello alto, mangas largas, una espalda que se elevaba hasta la nuca. La marca lunar permanecía oculta, por ahora. ¿Lista?, preguntó Helga en voz baja. No, pensó Seren. Nunca estaré lista para esto. Pero asintió de todos modos, y las puertas de la catedral se abrieron. El camino por el pasillo pareció interminable. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Todos los ojos la evaluaron, la juzgaron, la encontraron deficiente. Escuchó los susurros deslizándose por los bancos como serpientes. Es bastante bonita, supongo. La belleza no hace a una reina. Oí que estaba medio ahogada cuando la encontró, apenas viva.
¿Por qué elegiría esto en lugar de la princesa de los confines del este? Debe haber algo mal con ella, algo que no nos está diciendo. Seren mantuvo la mirada fija en el altar donde esperaba Callium. Vestía de negro, por supuesto. La chaqueta militar formal enfatizaba la amplitud de sus hombros. Las medallas e insignias lo marcaban como lo que era, el alfa más poderoso en 1000 millas. Su rostro no revelaba nada. Su aroma, incluso desde esta distancia, estaba completamente controlado. Es bueno escondiéndose, pensó. Quizás incluso mejor que yo. Llegó al altar. El sacerdote, un anciano de ojos amables y manos temblorosas, comenzó la ceremonia con una voz que resonaba en la piedra antigua. Nos reunimos hoy para presenciar la sagrada unión de alfa y pareja, de rey y reina, de dos almas unidas por las antiguas leyes. Seren apenas escuchó las palabras. Estaba demasiado consciente de Calleum de pie a su lado, irradiando ese calor imposible. Demasiado consciente de la marca lunar ardiendo contra su omóplato como una advertencia. Esto es un error, pensó. En el momento en que me reclame, comenzará la maldición. Se marchitará en un año. Morirá antes de nuestro primer aniversario. Pero, ¿qué opción tenía? ¿Volver a la casa de su padre y esperar a que Lizara terminara el trabajo? ¿Vagar por el desierto hasta que el frío o el hambre la reclamaran? Al menos de esta manera su muerte significaría algo. Sería reina, aunque brevemente. Habría importado. Los anillos, anunció el sacerdote. Calleum se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron por primera vez desde que ella había entrado en la catedral. Su mirada era ilegible, pero algo se agitó en sus profundidades. No calidez, no afecto, sino reconocimiento. Me ve, se dio cuenta Seren, no lo que estoy escondiendo, solo a mí. Él tomó su mano. Sus dedos estaban cálidos, demasiado cálidos. Ese calor antinatural se filtraba a través de sus guantes mientras deslizaba un anillo de plata trenzada en su dedo. Con este anillo, dijo, su voz resonando por la catedral, me uno a ti. Mi fuerza es tu escudo, mi reino es tu hogar, mi vida es tu protección. Las palabras eran tradicionales, pero algo en la forma en que las dijo se sintió diferente, más pesado, como si realmente las sintiera. Su pecho se contrajo mientras deslizaba un anillo a juego en su dedo. Con este anillo me uno a ti. Mi lealtad es tu certeza. Mi confianza es tu fundamento. Mi vida es tu compañía. El sacerdote sonrió. Y ahora el desvelo. La sangre de Seren se heló. El desvelo lo había olvidado. En las ceremonias tradicionales de Baldrus, el novio levantaba el velo de la novia para ver su rostro por primera vez como marido y mujer. Pero ella no llevaba un velo sobre su rostro. Llevaba un cuello alto que cubría todo, incluida la marca que los condenaría a ambos. Murmullos recorrieron la multitud. La nobleza estiró el cuello, ansiosa por ver finalmente cómo era la misteriosa reina debajo de sus cuidadosas cubiertas. Calleum la miró. Ella le devolvió la mirada y supo que su miedo era visible. El temblor de sus manos, la forma en que su respiración se había vuelto superficial, la súplica silenciosa en sus ojos. Por favor, pensó. Por favor, no lo hagas. El silencio se alargó. El sacerdote carraspeó nerviosamente y entonces Calleum hizo algo que nadie esperaba. Tomó su mano enguantada y la llevó a sus labios. Algunas tradiciones, dijo lo suficientemente alto para que los bancos delanteros lo oyeran, es mejor dejarlas en el pasado. Le dio un beso en los nudillos, gentil, formal, casi reverente, y luego bajó su mano, aún sosteniéndola en la suya. La multitud estalló en susurros confusos. El sacerdote balbuceó el resto de la ceremonia, claramente desconcertado por la desviación. Pero Seren permaneció congelada, mirando a este hombre extraño, frío e increíblemente amable que había justificado 6 siglos de tradición para proteger un secreto que ni siquiera entendía. ¿Por qué? Susurró tan suavemente que solo él pudo oír. Los ojos de Calleum se encontraron con los de ella, grises como nubes de tormenta antes de la nieve. Porque me pediste que no mirara. La voz del sacerdote resonó sobre el caos. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer, alfa y reina,
unidos hasta la muerte. Hasta la muerte, pensó Seren, y la marca lunar ardió como una promesa. Su muerte, por mi culpa. El banquete de bodas fue un torbellino de rostros y ruido. La nobleza se acercó para ofrecer felicitaciones que no sentían. Los sirvientes trajeron comida que Seren no podía comer. Los músicos tocaron canciones que ella no escuchó. A través de todo, Caleum se sentó a su lado en el estrado elevado, lo suficientemente cerca para tocarlo, pero a millas de distancia en todos los sentidos que importaban. No hablaron, apenas se miraron. El vasto salón lleno de gente de alguna manera los hizo sentir más solos que si hubieran sido las únicas dos almas en existencia. Cuando el banquete finalmente terminó, cuando el último noble se había tambaleado hacia sus aposentos de invitados, Helga apareció al codo de Seren. «Es hora», dijo en voz baja. «El matrimonio debe ser consumado». El estómago de Seren se hundió. Sabía que esto iba a pasar. Era parte del contrato. Herederos, sucesión, deber. Pero saber y enfrentar eran bestias completamente diferentes. Helga la guió a través de pasillos iluminados por velas hasta un conjunto de aposentos que no había visto antes. Los aposentos del rey. La puerta era de roble pesado tallado con motivos de lobos. Y cuando Helga la abrió, el calor se derramó como un aliento. «Te está esperando», dijo Helga. Luego se fue y Seren se quedó sola. Entró. La habitación era más grande que todos sus aposentos en la casa Fen. Un fuego rugía en una enorme chimenea. Pieles cubrían una cama del tamaño de un pequeño prado. Y de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, estaba Caleum. Se había quitado su chaqueta formal. La camisa blanca debajo estaba desatada en el cuello, colgando suelta, e incluso desde atrás podía ver la tensión en sus hombros. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Seren la cerró. El clic del pestillo pareció muy fuerte. Caleum finalmente se giró y ella vio lo que la chaqueta formal había ocultado. Su camisa estaba húmeda de sudor a pesar del frío exterior. Su piel estaba sonrojada, casi febril, y sus ojos, esos ojos grises de invierno, contenían algo que no había visto antes. Dolor. «Su Majestad», comenzó. «Si esto es demasiado pronto...» «No es eso». Se movió hacia ella y ella tuvo que obligarse a no retroceder. «Necesito que entiendas algo antes de proceder». «¿Entender qué?» Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. No calor, sino ardor, como estar demasiado cerca de una forja. «Usaré una venda en los ojos», dijo, «para no ver accidentalmente lo que escondes. Pero deberías saber». Hizo una pausa. Su mandíbula se tensó con lo que parecía vergüenza. «Mi cuerpo se calienta más de lo que debería. Puede ser incómodo para ti. Me disculpo de antemano». Seren lo miró fijamente. Se estaba disculpando por su propia condición física. «Puedo soportar algo de calor», dijo en voz baja. «He soportado cosas peores». Sus ojos lo traicionaron por un instante. «Sí», dijo. «Imagino que sí». Sacó una tira de seda negra de su bolsillo, del mismo color que su chaqueta formal, que las sombras bajo sus ojos, que todo en él que se sentía como oscuridad. «Date la vuelta», dijo Seren, antes de poder detenerse. Las cejas de Caleum se alzaron. «¿Por qué?» «Porque la ataré y entonces no podrás verme hacerlo». Por un largo momento, él simplemente la miró. Luego, lentamente, le dio la espalda. Las manos de Seren temblaban mientras se acercaba. De cerca, podía ver los músculos de sus hombros a través de la delgada camisa. Podía olerlo, pino y humo de leña, y algo más profundo, más rico, inconfundiblemente masculino. Se estiró para atar la venda, sus dedos rozando su cabello, sus sienes y sus pómulos. Su piel estaba ardiendo. No cálida, ardiendo. «¿Tienes fiebre?», dijo preocupada. «Siempre», respondió él. «No te preocupes por eso». Pero ella se preocupó, porque esto no era normal. Esto estaba mal. Aseguró la venda y retrocedió. «Está hecho». Caleum se giró para mirarla, ahora sin vista. Y de alguna manera eso lo hizo menos aterrador y más humano, vulnerable incluso. «Las velas», dijo, «apágalas. Oscuridad total».
Quiero que te sientas segura. Seren se movió por la habitación, apagando las velas una por una hasta que solo quedó el fuego. Luego usó el atizador para apagar las llamas, reduciéndolas a brasas brillantes. La oscuridad cayó como una cortina, y en esa oscuridad, por primera vez, Seren sintió algo más que miedo. No podía verlo, pero podía sentirlo. El calor de su cuerpo mientras se acercaba, el susurro de su aliento, el sutil cambio en el aire mientras levantaba una mano, dándole tiempo para apartarse. «Dime si quieres parar», dijo Callum. Su voz era más áspera ahora, tensa. «En cualquier momento, por cualquier razón, dímelo y lo haré. Entiendo». Su mano encontró su hombro. El toque fue ligero, inquisitivo. Incluso a través de la tela de su vestido podía sentir el calor antinatural de su palma. «Estás temblando», observó. «Estoy nerviosa. ¿Has hecho esto antes?» «No». La admisión salió más pequeña de lo que pretendía. La mano de Callum se detuvo. «Entonces iremos despacio». Seren no sabía qué había esperado. Aspereza, quizás, frialdad para igualar su comportamiento. La reclamación superficial de un hombre cumpliendo un contrato. Lo que obtuvo fue paciencia. Sus dedos encontraron los broches en la espalda de su vestido, con cuidado, deliberadamente, dándole todas las oportunidades para detenerlo. Cuando la tela se aflojó, no la empujó de inmediato, simplemente la sostuvo allí, esperando. «Todavía puedes decir que no», murmuró. «No estoy diciendo que no». El vestido susurró por su cuerpo, acumulándose a sus pies. Seren se quedó en ropa interior, agradecida por la oscuridad que ocultaba sus mejillas ardientes. Las manos de Callum se movieron a sus hombros, trazando la línea de sus clavículas. Su toque era ligero como una pluma, exploratorio. Cuando sus dedos llegaron al borde de su camisa, de cuello alto cubriendo todo, se detuvo. «¿Esto también?» «Déjalo». Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado desesperadas. «Por favor, necesito quedarme cubierta». Esperaba preguntas, discusiones, la inevitable demanda de ver lo que escondía. En cambio, Callum simplemente dijo, «De acuerdo». Sus manos se movieron más abajo, encontrando su cintura, sus caderas y la piel desnuda de sus brazos. Cada toque enviaba chispas corriendo a través de ella. No por el calor, aunque eso era abrumador, sino por algo más, algo que se sentía peligrosamente cerca del deseo. «¿Puedo besarte?», preguntó. La respiración de Seren se detuvo. Sí. Encontró su rostro en la oscuridad, ahuecando su mandíbula con esas manos ardientes, inclinando su barbilla hacia arriba. Luego su boca descendió sobre la de ella. El beso no fue nada como lo había imaginado. Había esperado frío. Su personalidad era hielo. Sus ojos eran invierno. Y todo en él irradiaba escarcha, pero sus labios eran cálidos, suaves, moviéndose contra los de ella con una ternura que destrozó todas las suposiciones que había hecho sobre él. Hizo un pequeño sonido, sorpresa, placer, algo intermedio, y sintió que él sonreía contra su boca. «Bien», murmuró. «Bien», respiró ella. El beso se profundizó. Sus manos se enredaron en su cabello, soltándolo de su cuidadoso arreglo. Las propias manos de Seren encontraron su pecho, presionando contra la delgada tela de su camisa, sintiendo el calor de él quemar a través de sus palmas. Demasiado caliente. Estaba demasiado caliente. Esto no era una fiebre. Esto era otra cosa. Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, él la levantó. La sensación de ser llevada era extraña, íntima. Sus brazos eran fuertes debajo de ella, y se encontró aferrándose a sus hombros mientras él navegaba por la oscuridad hacia lo que supuso era la cama. Cuando la acostó, esperaba que se uniera a ella de inmediato. En cambio, retrocedió. «¿Callum?», preguntó, de repente insegura. «Estoy aquí». Su voz vino de algún lugar a su derecha, tela susurrante. Se estaba quitando la camisa. «Solo necesito un momento». Escuchó su respiración cambiar, más rápida, más entrecortada. Un sonido se le escapó. Dolor. Placer. No podía decirlo. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada». La palabra salió forzada. «Es solo estar cerca de ti, tocarte,
hace que el calor empeore. ¿Peor? No respondió. En cambio, sintió que la cama se hundía mientras él se unía a ella, su cuerpo irradiando calor como un horno. Cuando sus manos la encontraron de nuevo, trazando la línea de su muslo, ella jadeó por la temperatura. ¿Demasiado caliente?, preguntó. No, debería haberlo sido. Debería haber sido insoportable. Pero de alguna manera el calor se sentía bien contra su piel. Reconfortante, real. Se unieron lentamente, como él había prometido. Fue paciente cuando ella necesitaba paciencia, gentil cuando necesitaba gentileza. Y cuando llegó el dolor, breve, agudo, esperado, se detuvo por completo, besando su frente hasta que pasó. Respira, murmuró. Solo respira para mí. Ella respiró, y luego algo cambió entre ellos. La incomodidad se desvaneció. Sus cuerpos encontraron un ritmo, y Saren descubrió sensaciones que no sabía que existían. Calor y presión, y algo que se acumulaba, subía y alcanzaba un pico que no podía nombrar. Cuando la liberación finalmente la atravesó, gritó. Caleum la siguió momentos después, un gemido saliendo de su garganta mientras su cuerpo se estremecía contra el de ella. Por un largo momento, simplemente yacieron enredados, respirando con dificultad, con los corazones acelerados. Entonces Caleum hizo algo inesperado. Se quedó. Su brazo rodeó su cintura, atrayéndola hacia su pecho. Su rostro se enterró en su cabello, y a pesar del infierno de su piel, ella se sintió segura. «Duerme», murmuró. «Estaré aquí». Saren cerró los ojos, pero el sueño no llegó fácilmente porque en la oscuridad, presionada contra su piel ardiente, había notado algo que no podía explicar. Cicatrices en su espalda, sus hombros, su caja torácica, una red de tejido elevado, viejas heridas que habían sanado mal. Las había sentido bajo sus palmas, y en su sorpresa, las había trazado con sus dedos, docenas de ellas, quizás cientos, como si alguien le hubiera pasado una cuchilla una y otra vez. Y cuando las tocó, sintió que él se estremecía. «¿Qué te pasó?», quiso preguntar. ¿Qué podría herir tanto al rey Alfa como para que las cicatrices aún perduren? Pero su respiración ya se había calmado en el sueño, y no tuvo el corazón para despertarlo. Así que se quedó allí, acunada en su calor imposible, y se preguntó qué secretos llevaba el rey del invierno bajo su exterior helado. Cuando se despertó, él se había ido. La cama a su lado estaba fría, o al menos tan fría como cualquier espacio podría estar después de contener un horno como Calium. La pálida luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. El fuego en la chimenea se había reducido a cenizas. Saren se sentó lentamente, haciendo una mueca por los dolores desconocidos en su cuerpo. Evidencia de la noche anterior. Evidencia de que ahora estaba verdaderamente casada en todos los sentidos de la palabra. Se tocó la camisa, todavía en su lugar. Él había respetado su petición de permanecer cubierta, incluso en la pasión, incluso en la oscuridad. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué sigue siendo amable cuando afirma que no puede amar? Un golpe en la puerta precedió la entrada de Helga. La expresión de la mujer mayor era cuidadosamente neutral, mientras observaba la cama deshecha, el estado desaliñado de Saren. «Buenos días, Su Majestad», dijo. «Confío en que durmió bien». Su Majestad. El título se sentía incorrecto, pesado como una corona que no se había ganado. «¿Dónde está el rey?», preguntó Saren. «En la sala del consejo. Se levanta al amanecer sin excepción». Helga se movió para abrir completamente las cortinas. Me pidió que le dijera que sus habitaciones han sido preparadas en el ala de la reina. Puede mover sus pertenencias cuando esté lista. ¿Habitaciones separadas? Por supuesto. Las cejas de Helga se alzaron ligeramente. ¿Esperaba otra cosa? Su Majestad dejó claro el acuerdo. Tendrá sus propias habitaciones, su propio personal y su propio horario. Él la visitará cuando... Una pausa delicada. Cuando el deber lo requiera. Cuando el deber lo requiera. Saren se dijo a sí misma que el dolor que sentía no era decepción. Era alivio. Este era el acuerdo que había aceptado. Frío sobre crueldad.
distancia sobre peligro. No quería que él la amara. No podía dejar que la amara. La marca lunar aseguraría su muerte si lo hacía. Esto era lo mejor. Entonces, ¿por qué lo mejor se sentía tan solitario? Pasaron las semanas, luego los meses. Saren aprendió los ritmos de la fortaleza de Valdrus, la geografía de sus pasillos y patios, los rostros de sus sirvientes y guardias. Asistió a las funciones requeridas, cenas formales, recepciones diplomáticas, apariciones en la corte, siempre vestida con trajes de cuello alto que ocultaban todo lo importante. Y cada pocas noches, sin previo aviso ni anuncio, Caleum aparecía en la puerta de su habitación. La primera vez que sucedió después de su noche de bodas, Saren se había sorprendido. La segunda vez, curiosa. Para la 10ª vez, había comenzado a anticiparlo. El suave golpe, la puerta abriéndose, su alta figura recortada en la luz de las antorchas del pasillo. Nunca habló de por qué venía. Simplemente llegaba, se vendaba los ojos, apagaba las luces y la buscaba, y Saren lo dejaba. Cada vez se decía a sí misma que era un deber. El contrato requería herederos, después de todo. Pero el deber no explicaba la forma en que su pulso se aceleraba cuando escuchaba su golpe. El deber no explicaba el calor que se acumulaba en su vientre cuando sus manos la encontraban en la oscuridad. El deber no explicaba por qué había comenzado a esperar las noches en que él venía más que cualquier otra parte de su existencia. Pero algo andaba mal con él. Lo había notado esa primera noche. Las cicatrices, la fiebre, la forma en que se estremecía con ciertos toques. Pero a medida que pasaban las semanas, notó más. Siempre estaba agotado. Círculos oscuros vivían permanentemente bajo sus ojos. Su apetito era pobre. Lo había visto empujar la comida en su plato en las cenas formales sin comer realmente. Y a veces, cuando pensaba que nadie lo miraba, lo sorprendía presionando una mano contra su pecho, como si algo le doliera allí. Una noche finalmente preguntó, ¿estás enfermo? Estaban acostados después, su brazo sobre su cintura, su respiración volviendo lentamente a la normalidad. El fuego se había reducido a brasas, dejando la habitación en una oscuridad casi total. ¿Qué te hace preguntar eso? Su voz era somnolienta, desprotegida de una manera que rara vez escuchaba. Siempre estás caliente, pero no es un calor saludable. Es, buscó palabras. Es como si estuvieras ardiendo por dentro y las cicatrices en tu espalda. Caleum se puso rígido. El brazo alrededor de su cintura se apretó brevemente, luego se retiró por completo. Es una condición familiar, dijo, su voz de repente plana. Nada de qué preocuparse, pero yo dije que no es nada. Ya se estaba levantando. Podía oírlo buscar su ropa en la oscuridad. Debería irme. El amanecer llega temprano. Caleum, espera. Se detuvo. Escuchó su respiración. Demasiado rápida, demasiado superficial. No tienes que decirme qué es, dijo Saren en voz baja. Pero por favor no finjas que no es nada. Puedo ver que tienes dolor. No estoy ciega. El silencio se alargó. Luego, tan suavemente que casi se lo pierde. No, no estás ciega. Eso es parte del problema. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta se abrió y se cerró, y él se fue. Saren fue a la única persona que podría tener respuestas. Helga había estado en la fortaleza de Valdrus durante 30 años. Había servido a 3 reyes. El abuelo de Caleum, que nunca amó en absoluto. Su padre, que amó con cuidado y moderación, y ahora Caleum mismo. Conocía todos los secretos que estas paredes habían guardado. La condición del rey, dijo Saren con cuidado, observando el rostro de la mujer mayor. No es normal, ¿verdad? La mano de Helga se detuvo sobre el lino que estaba doblando. Su majestad, no sé a qué se refiere. Arde como una forja, apenas duerme, tiene cicatrices en toda la espalda. Saren se acercó. Algo anda mal con él, y nadie me dirá qué. Por un largo momento, Helga no dijo nada. Luego suspiró. Los reyes de Valdrus siempre han llevado una carga, dijo en voz baja. Viene del primer alfa, el fundador de la línea. Hizo un pacto con algo antiguo, algo poderoso, para asegurarse de que sus herederos nunca fueran gobernados por la emoción.
nunca fueran influenciados por el amor o el sentimentalismo. El estómago de Seren se revolvió. Una maldición, una bendición, dependiendo de a quién le preguntes. Los ojos de Helga estaban tristes. La línea de Valdrus no puede sentir dolor ellos mismos. En cambio, absorben el dolor de cualquiera que aman. Físico, emocional, todo se transfiere a ellos. Cuanto más aman, más sufren. Las palabras golpearon a Seren como un golpe físico. Por eso siempre está ardiendo. Las cicatrices, el agotamiento. Su Majestad amaba mucho a su madre, dijo Helga suavemente. Murió cuando él tenía 12 años, después de una larga enfermedad. Cada momento de su sufrimiento vivió en el cuerpo de él en lugar del de ella. Y cuando finalmente falleció, la voz de la mujer mayor se quebró. Lo encontraron inconsciente. El dolor de su muerte casi lo mata de él también. Las piernas de Seren se sintieron débiles. Se sentó pesadamente en la silla más cercana. Por eso mantiene a todos a distancia, dijo lentamente. Por eso no deja que nadie se acerque, porque si los ama, sufre por ellos. Helga asintió. Cada desamor, cada dolor de cabeza, cada momento de duelo, todo se transfiere a él. ¿Y no hay cura? Helga negó con la cabeza. Nadie ha encontrado una. Seren pensó en Calium de pie en la tormenta de nieve, con vapor saliendo de su piel. Pensó en su control rígido, su comportamiento helado, su determinación de no sentir nada. No era frío porque fuera cruel, era frío porque el calor lo destruiría. Esa noche, cuando Caleum apareció en su puerta, Seren hizo algo diferente. En lugar de esperar a que se vendara los ojos, se acercó a él. Él se quedó congelado en la puerta, sorprendido por su acercamiento. Seren, su voz era incierta. Ella se puso de puntillas y le dio un beso en la mandíbula, luego en la mejilla, luego en la comisura de la boca. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Agradeciéndote. ¿Por qué? Por ser amable cuando no tenías que serlo. Se apartó, estudiando su rostro a la luz de las velas. Por defenderme en la sala del consejo. Por honrar mis secretos sin preguntar por qué, Tragó saliva. Por cada noche que has venido a mí. El hielo en sus ojos comenzó a resquebrajarse. No deberías agradecerme. Esto es contractual. Lo acordamos. Sé lo que acordamos. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Pero podrías haber sido cruel dentro de esos términos. Elegiste no serlo. Caleum miró sus manos unidas. Cuando habló, su voz era áspera. Haces que sea muy difícil mantener la distancia. Quizás la distancia no es lo que necesitas. Sus ojos se clavaron en los de ella. No sabes lo que necesito. Entonces dímelo. El silencio entre ellos estaba cargado, eléctrico. Podía sentir su pulso acelerado bajo sus dedos. Podía ver el conflicto en sus rasgos. No puedo, dijo finalmente. Si te digo, si entiendes, ya lo sé. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sobre la maldición, sobre lo que sucede cuando amas a alguien. El rostro de Caleum palideció. ¿Quién te lo dijo? No importa. Lo que importa es que ahora entiendo por qué siempre tienes dolor. ¿Por qué alejas a todos? Apretó su mano. No eres frío, Caleum. Estás protegiendo a todos del costo de tu calor. Por un momento, él simplemente la miró. Luego algo se desmoronó. Su frente cayó sobre la de ella. Su respiración se volvió entrecortada. Y sus manos, esas manos ardientes y desesperadas, se aferraron a sus hombros como si ella fuera lo único sólido en un mundo que giraba. No deberías entender, dijo con la voz quebrada. No deberías verme así. Pero lo hago. No cambia nada. Todavía no puedo. No podemos. Seren se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. No te pido tu amor. No te pido que sufras por mí. Solo te pido que dejes de fingir que no sientes nada en absoluto. La esperanza y el miedo luchaban en su mirada. La besó, no los besos controlados y cuidadosos de sus encuentros anteriores. Este era desesperado, hambriento, un hombre ahogándose y encontrando aire. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca, y ella sintió el calor de él surgir como una ola.
No llegaron a la cama. Apenas pasaron de la puerta. Después, acostados en el suelo frente a la chimenea, sus cuerpos aún enredados, Caleum habló. Nunca le he contado a nadie sobre la maldición, dijo en voz baja. El consejo lo sabe. Helga lo sabe, pero nunca he hablado de ello con nadie. ¿Por qué no? Porque hablarlo lo hace real. Giró la cabeza para mirarla, y sus ojos ya no estaban congelados. Eran vulnerables, expuestos, y he pasado toda mi vida tratando de fingir que no lo es. Seren trazó un dedo a lo largo de su mandíbula. ¿Por eso me elegiste en el río? ¿Porque pensaste que nunca amarías a alguien a quien no podías ver? Estuvo en silencio por un largo momento. Luego sí. La palabra debería haber dolido. En cambio, tenía sentido. Un rey maldecido a sufrir por amor, eligiendo a una mujer oculta que pensó que nunca conocería de verdad. ¿Y ahora? Preguntó ella. La mandíbula de Caleum se tensó. Ahora no sé qué hacer, porque estoy empezando a conocerte, Seren, a pesar de todo. Y eso me aterroriza. Debería haberse apartado, debería haber reforzado la distancia entre ellos. Si él la amaba, sufriría por ella. Si la amaba demasiado, podría matarlo. Pero en cambio, lo besó de nuevo. Más suave esta vez. Entonces estaremos aterrorizados juntos, dijo. El patrón continuó. Él llegaba más temprano cada noche ahora. A veces llegaba antes de la cena, comiendo con ella en sus aposentos antes de llevarla a la cama. Otras veces simplemente hablaban del reino, de sus pasados, de todo y de nada. El vínculo de pareja se estaba formando, haciéndose más fuerte con cada noche que pasaban juntos. Seren podía sentirlo. Lo anhelaba cuando él estaba lejos, y él parecía anhelarla con la misma intensidad. Fue durante una de estas noches tranquilas, 3 meses después de su extraño y tierno acuerdo, que Seren se dio cuenta de que su menstruación no había llegado. Esperó otra semana para estar segura, luego otra. Para cuando había pasado un mes sin síntomas, supo que estaba embarazada. La sanadora lo confirmó. Su rostro curtido se abrió en una sonrisa. 3 meses de embarazo, su majestad, un latido fuerte. El niño crece bien. Debería decírselo al rey. Seren esperó hasta la noche, cuando Caleum apareció en su puerta como lo hacía la mayoría de las noches ahora. Ya no pretendían que era un deber. Él venía porque quería, y ella lo recibía porque lo quería allí. Pero esta noche, en lugar de buscarlo, tomó sus manos y las guió a su estómago. ¿Qué es? Preguntó, confundido. Siente. Sus manos presionaron contra su vientre, a un plano, pero no por mucho tiempo, y luego sus ojos se abrieron de par en par. Estás embarazada. Sus ojos ardieron y se desbordaron. Vamos a tener un hijo. Por un momento, Caleum se quedó perfectamente quieto. Luego su rostro se transformó. Alegría, pura, alegría sin reservas brotó en sus rasgos como el amanecer sobre la nieve. Un hijo, respiró. Nuestro hijo. La atrajo en sus brazos, riendo contra su cabello, sus manos temblando mientras la acunaban. No pensé, nunca esperé. Pero Seren no podía compartir su alegría porque sabía lo que vendría después. Ahora tenía lo que necesitaba, un heredero. El contrato se había cumplido. Su acuerdo había cumplido su propósito. Dejaría de venir. El pensamiento rompió algo dentro de ella. Porque en algún momento de los últimos meses, entre la oscuridad y el calor y el lento desmoronamiento de sus muros, se había enamorado de él. Desesperada, irremediablemente enamorada. Y ahora lo perdería. Caleum, susurró, con la voz quebrada. Él se apartó viendo sus lágrimas. Su alegría vaciló. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo al bebé? No, el bebé está bien, forzó las palabras. Pero dijiste que cuando te diera un heredero, dijiste que no tendríamos nada más que ver el uno con el otro. La comprensión amaneció en sus dos ojos, luego el horror. ¿Crees que te dejaría ahora? ¿No es ese el acuerdo? No me importa el acuerdo. La agarró por los hombros, su mirada feroz. No me ha importado ese maldito acuerdo durante meses. Entonces, ¿por qué? Porque te amo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila. El corazón de Seren se elevó,
Y luego se desplomó porque sabía lo que significaban esas palabras, lo que le costarían. No, jadeó, no puedes, la maldición, lo sé. Su voz se quebró. Sé lo que significa. He estado luchando contra ello durante meses, pero ya no puedo luchar más. Seren, te amo. Amo tu coraje y tu amabilidad, y la forma en que me ves cuando no puedo verme a mí mismo. Amo. Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano voló a su pecho. Y luego, antes de que pudiera atraparlo, Caleum se derrumbó en el suelo. ¡Caleum! Seren cayó de rodillas a su lado, sus manos buscando su rostro. Su piel estaba abrasadora, más caliente de lo que nunca la había sentido. Lo suficientemente caliente como para quemar. Sus ojos se habían puesto en blanco, su cuerpo convulsionando contra el suelo de piedra. ¡Ayuda!, gritó. ¡Que alguien me ayude! Los guardias irrumpieron por la puerta en segundos. Se congelaron al ver a su rey convulsionando en el suelo, su reina arrodillada sobre él con lágrimas trazando caminos por sus mejillas. «Traigan a los sanadores», ordenó Seren. «Ahora». Corrieron. Ella se quedó, acunando la cabeza de Caleum en su regazo, observando impotente cómo su cuerpo luchaba contra lo que fuera que lo estaba destruyendo desde adentro. «No hagas esto», susurró, acariciando su mejilla ardiente. «No me dejes, no nos dejes». Su mano encontró la de ella, un agarre débil pero desesperado. Sus ojos se abrieron, desenfocados, nadando en dolor. «No puedo detenerlo», logró decir. «Te dije que amarte me mataría. Entonces deja de amarme». Las palabras salieron de su garganta. «Ódiame en su lugar, por favor, lo que sea necesario». «No puedo». Una sombra de sonrisa cruzó sus labios. «No quiero». Los sanadores llegaron en un caos de túnicas apresuradas y órdenes gritadas. Levantaron a Caleum en una camilla, lo llevaron a sus aposentos. Seren los siguió, negándose a soltar su mano, negándose a separarse de él ni por un momento. Pero no había nada que pudieran hacer. «La maldición se ha activado», dijo la jefa de sanadores, con el rostro grave. «Su cuerpo está tratando de absorber algo, algún tipo de dolor, pero hay demasiado. Su corazón no puede seguir el ritmo». «¿Absorber qué?», exigió Seren. «No tengo dolor. Estoy bien». La sanadora vaciló. Su majestad está esperando a su hijo. Las molestias del embarazo, incluso las pequeñas, náuseas, fatiga, los dolores de un cuerpo que cambia. Su maldición está tratando de tomarlo todo. Cada pequeño sufrimiento que experimentas se transfiere a él. El horror se estrelló contra Seren como agua helada. El embarazo lo está matando. No el embarazo en sí, su amor por ti combinado con el embarazo. La voz de la sanadora era suave pero honesta. Cada momento que te ama, cada momento que ama a ese niño, sufre por ambos y se está acumulando, creciendo. Su cuerpo no puede sostenerlo. Seren miró a Caleum acostado en la cama, su piel tan caliente que parecía brillar. Su respiración era superficial, entrecortada. La escarcha comenzaba a formarse en los postes de la cama. El aire mismo no podía soportar su temperatura, cristalizándose a su alrededor. «Tiene que haber algo», dijo desesperadamente. «¿Alguna cura? ¿Alguna reversión?» La maldición ha existido por 12 generaciones. Si hubiera una cura, alguien la habría encontrado. Entonces haré que deje de amarme. La sanadora parpadeó. «Su majestad». Las manos de Seren fueron a su cuello. Sus dedos encontraron los broches, los botones, la cuidadosa arquitectura que había mantenido su secreto oculto durante meses. «Si ve lo que realmente soy», dijo, con la voz temblorosa, «me odiará, y quizás ese odio sea suficiente para salvarlo». «Seren, no». La voz de Caleum era apenas un susurro. Había oído, incluso en su agonía, había oído. Pero ella no se detuvo. Rasgó la parte de atrás de su vestido, girándose para que los sanadores, para que Caleum pudiera ver finalmente lo que había pasado toda su vida ocultando. La marca lunar brillaba plateada contra su omóplato, brillante como la luz de la luna real, pulsando con un poder que nunca había entendido. Jadeos llenaron la habitación.
Uno de los sanadores más jóvenes retrocedió, haciendo una señal de advertencia. «Una vidente», susurró alguien. «Es una vidente». Seren se volvió para mirar a Caleum, dejándole ver la marca, dejándole ver su vergüenza. «Esto es lo que soy», dijo, con lágrimas deslizándose por su rostro. «El linaje que maldice a cualquier alfa que lo reclame. Sabía lo que era cuando me casé contigo. Sabía que te estaba condenando a muerte. Y lo hice de todos modos, porque era demasiado cobarde para negarme». Se acercó a la cama, obligándose a encontrar sus ojos brillantes de fiebre. «Soy una maldición, Caleum. He sido una maldición desde el día en que nací. Mi padre lo sabía. Mi hermana lo sabía. Todos los que han mirado esta marca lo sabían». Su voz se quebró. «Así que ódiame, por favor. Ódiame por mentirte. Por ocultar esto. Por dejar que amaras algo tan monstruoso. Ódiame lo suficiente para que el amor muera. Y tal vez sobrevivas». El silencio cayó sobre la habitación. Los sanadores contuvieron la respiración. Incluso el fuego en la chimenea pareció aquietarse. Caleum levantó una mano temblorosa hacia su rostro. «Ven aquí», susurró. «¿Oíste lo que dije? Soy una...» Oí. Sus dedos rozaron su mejilla, secando la humedad. «Ahora ven aquí». Serene se arrodilló junto a la cama, y su palma ardiente ahuecó su mandíbula. «Me mostraste tu vergüenza más profunda», dijo suavemente, esperando que me hiciera odiarte lo suficiente como para vivir. «Sí, estabas dispuesta a dejarme ver lo que más te aterroriza, lo que has ocultado a todos solo para salvar mi vida». «Sí». Su pulgar trazó su pómulo, y a pesar de la agonía que claramente atormentaba su cuerpo, a pesar de la maldición que lo consumía desde adentro, sonrió. «¿Cómo podría odiarte por eso?», respiró. «¿Cómo podría hacer otra cosa que amarte más?». No. La protesta de Seren murió en su garganta cuando los ojos de Caleum se cerraron, su mano cayendo de su rostro. «Su Majestad». La jefa de sanadores se apresuró, presionando los dedos en su garganta. «Todavía está vivo, pero apenas. La confesión de un amor más profundo». Aceleró la maldición. Su corazón está fallando. Seren sintió como si se estuviera ahogando de nuevo, como si el río se cerrara sobre su cabeza, y esta vez no habría manos para sacarla. «Tiene que haber algo», susurró. «Alguien que sepa más sobre esta maldición, sobre mi linaje, sobre cualquiera de esto». La jefa de sanadores vaciló. «Hay una posibilidad. Se pensaba que las marcas de vidente estaban extintas, pero si tu linaje sobrevivió, otros también podrían haberlo hecho. Hay una anciana en los confines del este, una ermitaña. Dicen que sabe más sobre las magias antiguas que nadie vivo. Envíen a por ella. Llevaría días. El rey podría no tener días». Seren miró la forma inmóvil de Caleum, la escarcha que se arrastraba por los postes de la cama, el hombre que amaba muriendo porque había cometido el error de amarla a ella. «Entonces iré yo misma a buscarla». La cabaña de la ermitaña se agazapaba al borde de un lago helado, tan cubierta de nieve que era casi invisible. Seren había cabalgado toda la noche, llevando a su caballo al límite, ignorando las protestas de los guardias que habían insistido en acompañarla. Los había dejado en el borde del bosque, continuando sola a pie a través de ventisqueros que le llegaban a los muslos. La marca lunar había ardido durante todo el viaje, no dolorosamente, sino con urgencia, como si supiera que algo se acercaba. Llamó a la puerta de la cabaña. Se abrió antes de que su puño pudiera caer por segunda vez, revelando a una mujer tan vieja que parecía tallada en la misma madera antigua que su hogar. El cabello blanco le caía más allá de la cintura. Ojos del color del hielo invernal estudiaron a Seren con una intensidad inquietante. «Me preguntaba cuándo vendrías», dijo la anciana. «Te he estado observando desde el río». La respiración de Seren se detuvo. «Sabes quién soy. Sé lo que eres». La ermitaña se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que entrara. Sangre de vidente, marcada por la luna. La última de una línea que todos pensaban que habían destruido. Una sonrisa delgada. Todos excepto yo. El interior de la cabaña estaba abarrotado de hierbas, libros e instrumentos extraños que Seren no pudo identificar.
Un fuego crepitaba en una pequeña chimenea, y algo que olía a té humeaba en una olla sobre él. El rey Alfa se está muriendo, dijo Seren, demasiado desesperada para formalidades. Su maldición. Conozco su maldición. La ermitaña se acomodó en una silla junto al fuego, indicándole a Seren que tomara la otra. La línea de Valdruz la ha llevado por generaciones. Absorben el dolor de aquellos a quienes aman. Se suponía que los haría mejores gobernantes, líderes que literalmente sentían el sufrimiento de su gente. Pero lo está matando porque ama demasiado. Específicamente, te ama a ti. Los ojos color hielo de la ermitaña se fijaron en Seren. Y estás embarazada de su hijo. Doble amor, doble sufrimiento. Su cuerpo no puede sostenerlo. ¿Cómo lo detengo? No puedes detener el amor, niña. Ni el suyo, ni el tuyo. La ermitaña se inclinó hacia adelante. Pero puedes redirigir la energía de la maldición. Transformarla en otra cosa. ¿Cómo? Entendiendo lo que realmente eres. La ermitaña extendió la mano. Sus dedos nudosos encontraron el hombro de Seren, presionando contra la marca lunar a través de su capa. Esta marca no es una maldición, niña. Nunca lo fue. Esa fue una mentira que tus antepasados contaron para protegerse. La mente de Seren daba vueltas. Pero las historias, las videntes maldicen a cualquier alfa que las reclame. Las videntes no maldicen a los alfas. Las videntes los curan. La voz de la ermitaña era feroz. Tu linaje evolucionó junto con la línea de Valdruz. Estabas destinada a ser su pareja, su equilibrio. Donde ellos absorben el dolor, tú lo transmutas. Donde ellos sufren, tú alivias. La marca lunar es un don, no una maldición. La capacidad de tomar la oscuridad y convertirla en luz. Entonces, ¿por qué todos nos temían? Porque el miedo es más fácil que la comprensión. Hace siglos, una vidente rechazó a un rey de Valdruz. Él no pudo aceptar ese rechazo, así que comenzó un rumor de que su linaje estaba maldito, que cualquier alfa que reclamara a una vidente moriría. La sonrisa de la ermitaña era amarga. En una generación, las videntes estaban siendo cazadas. En tres, se las creía extintas. Todo porque un hombre poderoso no pudo soportar que le dijeran que no. Seren se sentó en un silencio atónito, tratando de procesar siglos de mentiras desmoronándose a su alrededor. Si puedo curarlo, dijo finalmente, ¿cómo lo hago? Debes reclamarlo por completo, no solo como esposa, sino como una vidente reclama a su alfa, cuerpo, mente y alma. Debes dejar que la marca lunar se conecte con su maldición y transmute su sufrimiento en algo soportable. Los ojos de la ermitaña la taladraron. Pero hay un costo. Sentirás todo lo que él ha absorbido. Cada dolor, cada duelo, cada momento de agonía de toda su vida. Podría romperte. Seren pensó en Kaleum de pie en la tormenta de nieve, con vapor saliendo de su piel. Pensó en las cicatrices en su espalda, las sombras bajo sus ojos, la madre que había amado y que murió en un tormento que se transfirió a él. No me importa, dijo. Dime cómo. Seren cabalgó de regreso al amanecer, las instrucciones de la ermitaña ardiendo en su mente. Pero al acercarse a la fortaleza de Valdruz, vio algo que le heló la sangre. Caballos en el patio con un escudo familiar. Casa Fen. Su familia estaba aquí. Atravesó las puertas del castillo, los guardias se apartaron ante ella y los encontró en el gran salón. Su padre, Lord Eldritch, de pie junto al fuego como si fuera el dueño del lugar. Y a su lado, vestida de seda y sonriendo como un gato que ha probado la crema, estaba Lysara. Ah, ahí está. La voz de Eldritch goteaba falsa calidez. Mi querida hija, oímos sobre la enfermedad del rey y vinimos a ofrecer nuestro apoyo. Las manos de Seren se apretaron a los costados. Viniste a ver si se estaba muriendo. A ver si podías reclamar algo de su cadáver. ¡Qué hostilidad! Lysara chasqueó la lengua. ¿Es esa forma de saludar a tu familia? Me arrojaste a un río. Intentaste asesinarme por Lord Brennan, un hombre que nunca quise, un hombre que me mostró un solo momento de amabilidad que no pudiste tolerar. No tengo idea de qué estás hablando.
La sonrisa de Lizara no vaciló. Debes haberte golpeado la cabeza cuando caíste. La rabia hirvió en el pecho de Seren, y con ella, la marca lunar se encendió. Una luz plateada pulsó bajo su ropa, visible incluso a través de la tela. Tanto Eldritch como Lizara retrocedieron. ¿Qué es eso?, exigió Eldritch. ¿Sabes exactamente qué es? Seren avanzó hacia ellos. Lo has sabido toda mi vida, por eso me mantuviste oculta, porque me trataste como una maldición, porque sabías lo que era y tenías miedo de lo que podría llegar a ser. Seren, ¿sabías la verdad sobre las videntes, padre? ¿Sabías que no estamos malditas en absoluto? Vio su rostro palidecer. Sí, lo sabías. Y me mantuviste débil, me mantuviste oculta, me mantuviste creyendo que era monstruosa porque la alternativa te aterrorizaba. Lizara se recuperó más rápido que su padre. No importa lo que creas que eres, dijo, dando un paso adelante. El rey se está muriendo. Una vez que esté muerto, esta alianza morirá con él. No tendrás nada. No serás nada como siempre fuiste. El rey no va a morir. No puedes salvarlo. La maldición de Baldrus no tiene cura. Sí la tiene. Seren dejó que la luz de la marca lunar se hiciera más brillante, llenando el salón con un resplandor plateado. Yo. Y entonces, porque había pasado 19 años siendo silenciada por esta gente, hizo algo que nunca había hecho antes. Les dijo la verdad. Me arrojaste a ese río para morir, Lizara. Intentaste asesinarme por un hombre que nunca quise. Y padre, tú lo permitiste. Me habrías vendido como esclava con una sonrisa. Se volvió hacia los guardias que se habían reunido ante la conmoción, hacia los sirvientes que observaban desde las puertas, hacia todos los testigos presentes. Lord Eldridge Fenn sabía que su hija tenía sangre de vidente. Sabía que no era una maldición, sino un don, uno que amenazaba su control sobre su casa. Así que enterró la verdad, me escondió, y cuando mi hermana intentó matarme, no hizo nada. Su voz resonó por el salón. Quiero que los arresten, a ambos, por intento de asesinato y conspiración contra la corona. Eldridge balbuceó. No puedes. Esto es absurdo. No tienes pruebas. El rey Alfa lo vio todo. La voz de Seren era de hielo. Observó desde la cresta cómo Lizara me empujaba al río. Sabe exactamente lo que ambos hicieron. El color se drenó del rostro de Lizara. Él, él vio cada momento. Seren asintió a los guardias. Llévenlos a los calabozos. Responderán por sus crímenes cuando el rey se recupere. Si el rey se recupera, escupió Eldridge mientras los guardias lo agarraban. Te estás engañando, niña. Esa maldición ha matado a hombres mejores que él. Seren se acercó lo suficiente como para mirar a su padre a los ojos. Mírame demostrarte que te equivocas. La condición de Caleum había empeorado mientras ella estaba fuera. La escarcha se había extendido desde los postes de la cama hasta las paredes, el hielo cristalizándose en cada superficie mientras la temperatura de su cuerpo se disparaba más allá de lo natural. Su respiración era apenas perceptible. Su ritmo cardíaco, según los sanadores, se ralentizaba con cada hora que pasaba. «Todos fuera», ordenó Seren. «Su Majestad». «¡Ahora!». Los sanadores huyeron, los guardias se retiraron. Incluso Helga, que se demoraba en la puerta con ojos preocupados, finalmente retrocedió y cerró la puerta detrás de ella. Seren estaba sola con su marido moribundo. Se subió a la cama junto a él, ignorando el calor abrasador que irradiaba de su piel. Presionó la palma de su mano contra su pecho, sintiendo su corazón latir débilmente bajo sus dedos. «Sé que puedes oírme», susurró. «Siempre me has oído, incluso cuando no hablaba». No hubo respuesta, pero sintió que su corazón daba un vuelco. Un reconocimiento, quizás conciencia. La ermitaña me dijo lo que soy, lo que se supone que debemos ser el uno para el otro. Se inclinó más cerca, presionando su frente contra la de él. «No soy una maldición, Kellum. Soy una cura. Tu cura. Siempre estuve destinada a encontrarte». Su mano encontró la de él, entrelazando sus dedos. «Voy a reclamarte ahora. No con palabras, con todo lo que soy. Y cuando lo haga, tomaré tu dolor,
todo. Cada momento de sufrimiento que has absorbido, cada agonía que has llevado solo, va a fluir hacia mí. Sus ojos se abrieron, brillantes de fiebre. Asustado, no lo hagas, graznó. Te destruirá. Tal vez. Le besó la frente ardiente, pero vales el riesgo. Cerró los ojos y dejó que la marca lunar tomara el control. La luz plateada explotó desde su omóplato, envolviéndolos a ambos en un resplandor. Sintió la conexión encajar en su lugar, un puente entre su alma y la de él, entre su don y su maldición, entre todo lo que eran y todo lo que podrían llegar a ser. Y entonces el dolor golpeó. Fue todo lo que la ermitaña le había advertido y más. 12 generaciones de sufrimiento absorbido se estrellaron contra ella como un maremoto. Sintió a la madre de Caleum muriendo en agonía. Sintió el duelo de su padre antes que él. Sintió siglos de reyes de Baldrus llevando el peso de todos los que habían amado. Sintió las molestias de su propio embarazo magnificadas 1000 veces. Cada dolor, cada náusea, cada pequeño sufrimiento que apenas había notado convirtiéndose en un grito de sensación. Sintió el amor de Caleum por ella, vasto y aterrador y hermoso. Y sintió lo que ese amor le había costado. Cada noche que la había abrazado mientras su cuerpo ardía. Cada momento de alegría que había pagado con dolor. Seren gritó. El sonido salió de su garganta, crudo y primario. Su cuerpo se arqueó fuera de la cama. La luz plateada brilló más brillante, consumiendo la escarcha en las paredes, el hielo en las ventanas, transformando todo lo que tocaba. Y entonces, justo cuando sintió que se rompía, el dolor cambió. No desapareció, se transmutó. Las palabras de la ermitaña resonaron en su mente. Transmutas el sufrimiento. Conviertes la oscuridad en luz. Seren dejó de luchar. Dejó que el dolor fluyera a través de ella, no resistiendo sino aceptando, no absorbiendo sino transformando. Tomó el duelo y lo convirtió en gratitud. Tomó la agonía y la convirtió en fuerza. Tomó siglos de sufrimiento y los forjó en algo nuevo. Amor, amor puro y sin diluir, no del tipo doloroso que quemaba y consumía, sino del tipo curativo que calentaba y sostenía. Empujó ese amor de vuelta a través de la conexión hacia la maldición de Caleum, hacia sus mismos huesos, y sintió que la maldición se hacía añicos. Cuando Seren abrió los ojos, la habitación estaba cálida, no abrasadora, no helada, simplemente cálida, como debería estar una habitación cuando un fuego ardía en la chimenea y 2 personas yacían enredadas en una cama. Seren. La voz de Caleum era diferente, más fuerte, clara. Lo miró y jadeó. La carne febril había desaparecido. Las sombras bajo sus ojos se habían desvanecido. Su piel ya no estaba ardiendo, sino simplemente cálida. Cálida como un humano. Cálida como un lobo. El calor natural de un alfa en lugar del infierno impulsado por la maldición en el que había estado atrapado. Funcionó, respiró ella. Se sentó lentamente, tocándose el pecho como si no pudiera creerlo. El dolor se ha ido. Por primera vez en mi vida, no puedo sentirlo más. La maldición, rota. Su voz se quebró en la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Las videntes marcadas por la luna nunca estuvieron destinadas a maldecir a los alfas, dijo Seren, el agotamiento suavizando su voz. Estábamos destinadas a salvarlos, a equilibrar su poder con el nuestro, a transformar su sufrimiento en algo soportable. Caleum la miró como si la viera por primera vez. Luego sus manos ahuecaron su rostro y la besó. No desesperadamente, no con miedo, sino con la tranquila certeza de un hombre que finalmente entendía lo que tenía. Te amo, dijo contra sus labios, y por primera vez esas palabras no duelen. Yo también te amo. Ella sonrió, la alegría desbordándose de sus ojos, y nunca te dejaré ir. 6 meses después, los jardines de la fortaleza de Baldrus nunca se habían visto más hermosos. La primavera finalmente había llegado, derritiendo el invierno eterno que parecía aferrarse al castillo. Las flores florecían en parterres cuidadosamente cuidados.
Las fuentes brillaban bajo la luz del sol de la tarde, y sobre una manta debajo de un cerezo en flor, el rey Alfa yacía de espaldas, con su hija pequeña durmiendo sobre su pecho. «Tiene tus ojos», dijo Seren, sentándose a su lado. «Tiene tu terquedad». La sonrisa de Caleum era cálida, verdaderamente cálida. El tipo de calidez que nunca antes había podido mostrar. Se negó a dormir hasta que la paseé por el jardín 3 veces. La princesa de Baldrus sabe lo que quiere, como su madre. Seren se inclinó para besarlo, luego la cabeza cubierta de pelusa de su hija. La marca lunar en su omóplato pulsó suavemente, ya no con advertencia, sino con satisfacción, con pertenencia. Tanto había cambiado en 6 meses. Lysara había sido encarcelada por intento de asesinato, encerrada en las celdas más profundas de la fortaleza de Baldrus, donde pasaría el resto de sus días contemplando sus crímenes. Lord Eldridge Fenn había sido despojado de sus tierras y títulos, desterrado a un puesto remoto en el norte helado. Un final apropiado para un hombre que se había escondido detrás de una fría indiferencia toda su vida. La verdad sobre las videntes se había extendido por todo el reino. Otros individuos marcados por la luna habían salido de su escondite, animados por el ejemplo de su reina. Se había establecido una academia para entrenarlos, para ayudarlos a entender sus dones, para asegurar que nadie más creciera creyendo que estaba maldito. Y Caleum, su hermoso, una vez helado esposo, se había convertido en un hombre diferente. Ahora sonreía, ahora reía, caminaba por su castillo sin la tensión constante de un cuerpo preparándose para el dolor. Jugaba con su hija, asistía a las reuniones del consejo sin agotamiento y abrazaba a Seren durante la noche sin que su piel la quemara. Era libre. Ambos lo eran. He estado pensando, dijo Caleum, su dedo acariciando suavemente la pequeña mano de su hija. En lo que hiciste por mí, en lo que arriesgaste. Lo haría de nuevo. Lo sé. Eso es lo que me aterroriza. Giró la cabeza para mirarla a los ojos. Tomaste siglos de sufrimiento en ti misma solo para salvarme. Podrías haber muerto. Pero no lo hice. No, porque eres más fuerte que nadie que haya conocido. Buscó su mano, entrelazando sus dedos. Cuando te saqué de ese río, pensé que estaba eligiendo una esposa conveniente. Alguien a quien nunca amaría. Alguien que me mantendría a salvo de mi propia maldición. Y en cambio encontré mi salvación. Sus ojos grises, todavía grises como una tormenta de invierno, pero cálidos ahora, vivos ahora, se encontraron con los de ella con absoluta certeza. Me mostraste que la fuerza no se trata de no sentir nunca dolor. Se trata de enfrentarlo de todos modos, de amar de todos modos, de elegir la conexión sobre el aislamiento, incluso cuando el aislamiento se siente más seguro. Seren apretó su mano. Nos salvamos mutuamente, Caleum. Me estaba ahogando cuando me encontraste, no solo en ese río, sino en toda mi vida. Me diste un propósito, me diste valor. Me diste una familia que realmente me ama. Te di un trono y una corona y reuniones interminables del consejo. Sí, ella sonrió, y nunca he sido más feliz. Su hija se movió, haciendo un pequeño sonido de satisfacción antes de acomodarse más profundamente en el pecho de su padre. Las flores de cerezo caían a su alrededor como nieve, pero más cálidas, más suaves. «Ha habido otra petición de la celda de Lysara», dijo Caleum en voz baja. Seren se tensó. «Otra, pidiendo perdón, suplicando que la visites». Por un largo momento, Seren no dijo nada. Las cicatrices de la traición de Lysara eran profundas, más profundas que el río que casi le había quitado la vida. Pero pensó en la marca lunar en su hombro, en su don para transmutar la oscuridad en luz. «Tal vez algún día», dijo finalmente. «No hoy, pero tal vez». Caleum asintió, comprensivo. No la presionó, nunca la presionaba. «Lo que sea que decidas», dijo. «Te apoyaré, lo sé». Se acostó a su lado, su hija acunada entre ellos, el sol de primavera calentando sus rostros. El peso del pasado, el río, la maldición, los siglos de mentiras parecían muy lejanos. Ambos habían entrado en este matrimonio sin esperar nada.
Un contrato frío, un acuerdo sin amor, un rey que no podía permitirse sentir y una mujer que creía que maldeciría a cualquiera que la amara. En cambio, se habían encontrado. Y al encontrarse, habían roto cada maldición, destrozado cada mentira y construido algo que nadie había pensado posible. Una familia, un reino, un amor que no destruía, sino que sanaba. Te amo, susurró Seren. El brazo de Caleum la rodeó, atrayéndola más cerca. Yo también te amo, siempre. Sobre ellos las flores de cerezo caían como promesas, y por primera vez en la vida de ambos, el futuro se sentía como algo para abrazar en lugar de soportar. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado y quieres apoyar para que haya más historias como esta, por favor, considera suscribirte y dejar un comentario. Leo cada uno de ellos y significan más de lo que te imaginas.